Si fuiste de las personas que al momento de tener su primer teléfono lo primero que hizo fue instalar juegos o aplicaciones vertiginosamente, quizás tuviste la suerte de encontrarte con alguna joya o basura de app, que pasando los años, quedó como un recuerdo al que nunca más vas a poder revivir, porque cada día que pasa Android se vuelve más fan de Apple. Eso es tema de otro video, pero a lo que quiero llegar es que en algún punto todos hemos tenido alguna aplicación que solíamos utilizar y que en la actualidad ya no podemos volver a descargarla, o al menos no de forma segura. En este caso en específico, hablando de videojuegos, ¿cómo olvidar cuando en páginas de APKs encontrabas juegos curseados por montones? Al menos por 2015 en adelante hubo un periodo de tiempo donde las copias de Five Nights at Freddy's con estética de Minecraft inundaron esos sitios de APKs, ya sea APK Pure, Uttodown, también otros que a decir verdad no me acuerdo. ¿Y a qué viene esta apertura? Bueno, hoy veremos un par de aplicaciones de Android que actualmente quedaron en el olvido, así que bienvenido a este canal que nomás empezar ya entró en decadencia. Quizás tuviste la suerte de jugar este título, Robot Bros, desarrollado por 108 km Tech Ltd. Robot Bros fue, por decirlo de alguna manera, una saga de videojuegos móviles enfocados en la resolución de puzzles o rompecabezas. Sus mecánicas eran simples, controlabas un robot fachero que generalmente tenía una habilidad única que te ayudaba a avanzar en el escenario, ya sea usando bloques de hielo como escalones, volando con un jetpack, usando portales o lanzar bolas de fuego para asestar en puntos claves del mapa. A decir verdad, un juego bastante tranquilo, y no mentiré, bastante entretenido a pesar de su simpleza. Y bueno, tal como ven en el gameplay, los gráficos de este juego no estaban mal, plataformas y personajes en 3D, mientras el fondo es una imagen JPG PNG, que al hacer combinación de ambos elementos deja un estilo agradable. Por supuesto que no todos los juegos de Robot Bros tenían la misma calidad gráfica, ya que esta fue evolucionando conforme se desarrollaban nuevos títulos de esta saga. Bastante importante considerar que esta saga llegó a tener 5 juegos. Que por cierto, el gameplay que ven en pantalla es del canal de Crew Games. Los respectivos créditos de este gameplay al usuario Crew Games, estaré dejando el link del video utilizado en la descripción. Esta saga se encontraba en la Play Store de manera gratuita, lamentablemente poco a poco sus juegos fueron eliminados de la tienda, y a día de hoy si los buscas en Play Store no aparecerán, y en caso de entrar a sus links de descarga el resultado será una solicitud inexistente. Curiosamente sus links de descarga en la App Store de Apple aún funcionan, por lo que si eres de ellos puedes probar el descargar algún título de esta saga. En cuanto a los usuarios de Android, la única forma de descargar algún título de Robot Bros es probar suerte con páginas de APKs como APK Pure o Softonic. No sé si recuerdan, pero al inicio los ports oficiales de Five Nights at Freddy's hechos por Scott tendían a ser muy limitados. En ese sentido FNAF en iOS y Android tuvo versiones inferiores en calidad en comparación a las versiones de PC. Animaciones recortadas, ausencia de efectos visuales, minijuegos simplificados, efectos de sonido removidos. Al menos desde FNAF 1 hasta FNAF 5 esos cambios fueron uno de los inconvenientes más grandes que la franquicia tenía en dispositivos móviles. Si hacemos memoria, allá por 2016 Scott decidió hacer tremendo spin-off silencioso a la franquicia y lanzó Sister Location, juego que tuvo grandes avances en cuanto a ambientación, pues ahora contaba con soundtracks propios, actores de voz y una variedad considerable de sound effects para jumpscares, además de permitir mover la cámara de arriba a abajo. Pues adivinen, si los anteriores juegos ya habían tenido recortes de contenido, con Sister Location no solo hubieron también, sino que le quitaron parte importante de la ambientación del juego. Los lugares de oscuridad estaban completamente iluminados, muchos diálogos fueron removidos y muchas animaciones fueron recortadas o directamente eliminadas, entre más cosas. Por supuesto que ya actualmente Sister Location ya está actualizado y está a la par de su versión de PC, al igual que todos los juegos de FNAF hechos por Scott. Pero ¿qué pensarías si te dijera que ya había un port de Sister Location muy completo antes de que ClickTeam colaborase con Scott para remasterizar las versiones de teléfono, y que además ese port superaba al de Scott?
Por ese tiempo, si buscabas el hack de Sister Location era muy probable que algunos de los sitios de APKs te diesen la opción de descargar un port no oficial e incompleto. Dicho port replicaba la noche 1 con normalidad, y al finalizar la noche podrías presionar la máscara de Enard para acceder al enfrentamiento con Enard. El archivo tenía un peso de 215 MB, diferenciándose del port de Scott que solo ocupaba alrededor de 90 MB. Este port no oficial desde el menú nos deja claro quién fue su desarrollador, Rageon Games. Rageon Games es un usuario que se dedica a hacer ports de FNAF o de fangames como Five Nights at Candy's. Si visitamos su canal oficial, podemos echar un vistazo al proceso llevado para este port, ya que Rageon Games no es que haya modificado el Sister Location de PC, sino que hizo el port desde cero. Ahora bien, como había dicho antes, el port que algunas páginas de APKs daban estaba incompleto, pues no se podía avanzar de la noche 1, esto es porque solo subieron la primera versión del port. Tomemos en cuenta que Rageon fue subiendo cada adelanto significativo en formato APK, por ejemplo en la primera versión solo tenía la noche 1, la segunda versión liberada ya contaba con las noches 2 y 3, y ya las que le siguieron traían el contenido faltante. Este port en su totalidad contenía los escenarios completos, es decir, podías ver arriba y abajo, la ambientación en lugares oscuros con la linterna se copió adecuadamente, se intentó mantener la mayoría de características visuales y diálogos de Sister Location. Ahora bien, consideremos una cosa, y es que la versión oficial de Sister Location de Scott fue liberada el 22 de diciembre de 2016, mientras que este port de Rageon ya había técnicamente finalizado desde el 12 de diciembre, pues subió un gameplay de la Custom Night, el que de hecho han estado viendo en pantalla. Aún así, el link de descarga para la versión del Custom Night más antigua que pude encontrar fue el link subido por este canal. Además de eso también se lanzó una actualización corrigiendo errores el 17 de diciembre. Unas cosas a considerar es que si bien el port de Rageon era mucho más parecido al juego de PC, era algo lento, tendía a tener algunos momentos de lag, normal para la capacidad tan limitada de los dispositivos de ese entonces. Y si bien el port de Scott era más limitado en cuanto a contenido, su rendimiento era mucho mayor, podías jugar la versión oficial de Sister Location sin lag incluso si tu teléfono era una tostadora. Entonces nos queda esta dicotomía donde podías elegir entre calidad o rendimiento. Dicotomía que a día de hoy ya no es que importe, pues la versión oficial remasterizada sin duda es la mejor versión del juego. En cuanto a Rageon, me gustaría mencionar que él hizo muchos ports aparte de Sister Location, pues también hizo los de la Ubni Pizzeria Simulator, además de que ya había hecho uno de FNAF World, que probablemente es el que llegaste a jugar si jugaste FNAF World en Android. En fin, eso fue todo, estaré dejando los links de los canales mencionados y además darle los respectivos créditos al gameplay de Rageon que usé en este video.